Entonces, como les digo, esto va a tener continuación. No nos va a dar tiempo de ver todo el algoritmo, pero es como realmente se hacen las integrales en la inducción. Esto se llama integración por método Monte. ¿Han escuchado Monte Carlo? Okay. Los métodos Monte Carlo, en general, son algoritmos numéricos que abarcan varias ramas de la física y de la computación y que están basados en una cosa que son tiradas aleatorias. Esto es lo que va a definir un método que en algún punto del algoritmo vamos a necesitar un número aleatorio para poder continuar con el algoritmo. Entonces, ¿cómo se aplica explícitamente a la integral? Yo quiero calcular la integral de f de x de x en algún lado. Entonces, esto en realidad puede ser una integral de orden superior, de 2, 3, n dimensiones. Entonces vamos a decir que es f de r de, para decir que va a ser una integral. Y la f, como les comenté hace un rato, la que generalmente nos va a interesar, por ejemplo, en energía, ¿no? Entonces, ¿qué es la idea de la integral de Monte Carlo? ¿Ya llevan estadística? ¿Ya llevan matemática? Ok. ¿Se acuerdan de eso? Vamos a suponer que en este caso, para este ejemplo, f va a ser la energía. Pues por la f, voy a poner la e. 4. Estadística. Son casi lo mismo, tanto que estadística. Y entonces, están ustedes en cuántica y hay cantidades que a ustedes les interesan. Ustedes no pueden llegar a medir directamente una propiedad física del sistema, al menos no en teoría en la interpretación de Copenhague, sino ustedes lo que llegan a medir son valores esperados. El valor esperado de la energía en este caso. ¿Cómo definimos el valor esperado de la energía? Como un integral. 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 ¿Te acuerdas? Algo así. Y en estadística se acuerda cómo se calculaba esta cosa. Por ejemplo, digamos que ustedes, ninguno de ustedes va a tener exactamente 2 hijos, ¿no? El valor promedio del número de hijos en México, más o menos, ¿alguien se acuerda?
La última vez que chequeé me daba como el 2.2. Entonces, el valor esperado del número de hijos era 2.2. ¿No? ¿Qué familia tiene 2.2 hijos? Creo que ninguna, ¿no? Pero ese es el valor esperado. ¿Y cómo se calcula el valor esperado? Es un promedio. ¿Qué promedio? La suma de la familia I hasta el número de familia total del número de hijos que no, sumo todos los hijos del país y lo divido entre el número de familias, ¿no? Ese es el valor esperado en la estadística. Pero esta cosa en realidad es un integral. Esta cosa en realidad debería ser algo así como 1 entre n por la integral de una función que me regresa el número de hijos, un fil en h, de acuerdo a mi variable, ¿no? ¿Qué variable? De ahí lo vamos a ver. Entonces, la idea que tenían cuando hicieron el método Monte Carlo es poder aproximar un integral en un espacio de integración muy complejo con algo mucho más sencillo. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a, por ejemplo, calcular un área usando el método Monte Carlo. El área de un esfera. Entonces, vamos a poner aquí mi esfera. Entonces, vamos a hacer un octavo de la esfera. Aquí tengo mi esfera. Aquí tengo mi octavito de esfera. Y entonces yo voy a definir una función, que es una función que se llama de Heaviside. Se utiliza muchísimo en la estadística. ¿Alguien se acuerda cómo es una función de Heaviside? Por ahí tienen Wikipedia, la de Heaviside Function. Pónganle así un entonces, lo que les va a decir, generalmente se define con la función h, y esta función h va a tener dos valores, generalmente. Va a valer 0 o va a valer 1. ¿Están de acuerdo? En una dimensión de la función escalón, ¿están de acuerdo? En 2 dimensiones es o un rectángulo o un círculo. En 3 dimensiones es o un cubo o una esfera. Y básicamente lo que vamos a decir es, mi función de peso, la función que dice, va a valer 0 si estoy fuera, y va a valer 1 si estoy dentro. Dentro de la esfera. ¿De acuerdo? Y entonces, lo que va a decir aquí, voy a borrar esto.
lo que me dice mi integración por método de Carlo es que la integral de la esfera, vamos a ponerle esferita, la integral de mi esfera la puedo aproximar como el valor esperado de mi función xi dividido entre un volumen. Entre un volumen. ¿Qué volumen? El volumen que voy a considerar en la partición. O sea, aquí digamos que yo tengo que integrar triple, ¿no? Y iría de menos R a R, de menos R a R, de menos R a R. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué triple? Porque voy a integrar tres dimensiones, X y Y. Esa es la función H, ¿no? Entonces, este volumen pues va a ser 2R al cubo, porque estoy integrando un cubo de R dimensiones. ¿En cuál cubo? En ese cubo. El cubo que está conteniendo la esfera es el volumen por el que voy a dividir el valor esperado. Pero este valor esperado, pues no es otra cosa que suma de H, XI, Y, de hecho Y, ZJ, ZK, dividido entre el número total de puntos, ¿no? NX, NY, NZ. Hasta aquí no me digo nada de números aleatorios. Esto solo estoy aproximando integral por un valor esperado. ¿Cuál valor esperado? Pues aquí es donde voy a meter en vez de agarrar e irme haciendo una partición en tres dimensiones, lo cual ya vimos que va a gastar un montón de recursos. La gente que inventó el método Monte Carlo dijo: oigan, pues si lo que estoy calculando es un valor esperado, pues da lo mismo cómo agarre los puntos, ¿no? Pues, ¿qué tal que en vez de agarrar una retícula regular, los agarro al azar? Si yo los agarro al azar, de todas maneras el valor esperado debe ser más o menos el mismo, ¿no? El valor esperado no importa cómo yo voy y entrevisto a la gente cuántos hijos tienen. Yo puedo aproximar el valor esperado de hijos de México haciendo unas 1000 entrevistas. Eso no quiere decir que haya 1000 familias o 1000 casas en México. Quiere decir que estoy aproximando mi valor esperado. ¿Están de acuerdo? Y entonces, en vez de hacer esta suma triple, yo simplemente puedo agarrar y decir: mi valor esperado, esto va a ser el único volumen, miren acá. Mi valor esperado de H lo puedo aproximar como un volumen por la suma desde I igual a 0 hasta N de H, XI, Y, Z, dividido entre N. Entonces, agarro un punto al azar y me fijo dónde cae. Si cae dentro de la esfera, pues H va a valer 1 y va a aportar esta suma. Y si cae fuera, pues va a valer 0 y no va a importar que lo sume, vale 0. Entonces voy a empezar a agarrar puntitos. Cuando caen afuera, no van a aportar nada. Cuando caen adentro, sí van a aportar.
Y lo que me dice el método Monte Carlo es que conforme n tiende a infinito, esta cosa se va a aproximar cada vez más al valor esperado del volumen, ¿no? Y entonces, en el caso en el que n tiende a infinito, eso va a ser exactamente el volumen del centro. ¿Sí queda claro? ¿No queda claro? Ok, entonces vamos a tratar de hacer esto. Y vamos a ver si efectivamente se tarda menos de una hora. Llevo como media hora hablando, vamos a ver si ya terminamos la integral de la esfera. Y a ver si ya tienen más de 2 cifras de precisión. Este fue un algoritmo que se desarrolló por ahí en los años 60 y rápidamente converge al valor del experimento. Es mucho más rápido que cualquier otro método. Más rápido que el método de trapecio, más rápido que el método de Simpson. Pero esto solo es válido para dimensiones, de hecho, para dimensiones de orden 3 o mayor. Para integrales de orden 1 y de orden 2, es más rápido hacerlo con el trapecio. Pero para todas las demás, es más rápido con el método de integral. Ok. Y vamos a ver. Sharing. Vámonos acá. Ok. Entonces, vamos a crear uno nuevo. Vamos a llamarle integración Monte Carlo. Bye. Importamos las librerías. NumPy as NP. Ok. Definimos mi función. Si no me recuerdo es heavy side. Se me olvidó ahorita sí lo estoy destruyendo. Se me olvidó cómo se llama heavy side. Ahora sí, ¿no? ¿Sí lo escribí bien? Pues la función Heaviside. Sí, ahora sí. Sigo sintiendo que está mal escrito. No sé. Vamos a definir def h x, y, z, ¿no? Y entonces esta va a ser una función escalón en 4 dimensiones. Sí, ¿no? Mi base es la esfera y el resultado está en otra dimensión. Entonces está en 4 dimensiones. Y esto va a ser if x al cuadrado menos más, perdón, y al cuadrado más z al cuadrado es menor que r al cuadrado. Me faltó definir r, ¿no? Igual a 1, n igual a 100, vamos a ponerle. Entonces, si está dentro de la esfera, regrésame 1. Si está fuera de la esfera, regrésame 0. ¿Ok? Y entonces, la función la vamos a aproximar como la suma de la función de Heaviside evaluada en el punto durante n tiradas, ¿no? Entonces, vamos a poner una suma, que va a ser la variable donde voy a ir guardando todo. Y vamos a ponerle for e in range n. Y entonces a esa suma le voy a ir sumando el valor. Ay, lo volví a poner mal.
de la función de Heaviside, ¿no? Del x, y, z. Aquí solo me falta definir los x, y, z. Y el punto es que estos deben ser tiradas aleatorias. Entonces, para hacer una tirada aleatoria, vamos a definirlo como np.random.uniform de menos R a R, ¿no? Que lo haga de 3. Entonces, antes de hacer esto, vamos a ver qué carajos hace np.random. Dentro de NumPy hay una biblioteca de números aleatorios que es random. Y dentro de random existen diferentes maneras de agarrar números aleatorios. Las dos más usadas en ciencia es una probabilidad uniforme, que todos los puntos sean igual de probables. ¿Y qué otra distribución de puntos aleatorios conocen? ¿De estadística? La distribución normal, ¿no? Que es gaussiana. Entonces esas son las dos más usadas. Espero el viernes ver al menos otra. Pero bueno, estas ya vienen, ¿no? Uniform es una uniforme, todos los puntos son igual de probables, es la que vamos a usar hoy y parte de la clase del viernes. Y la otra es la normal, ¿no? Normal. Esas ya vienen por defecto dentro de NumPy. Entonces, si ustedes quieren agarrar números aleatorios, yo recomiendo que utilicen la librería de NumPy. Ya viene random, ya viene las distribuciones más usadas, ¿no? En este caso, uniform. Y uniform está esperando que le demos el valor más pequeño que puede tomar y el valor más grande. Y el último valor es cuántas voy a querer. ¿Sí se entendió? Bueno. Vamos a correrlo, vamos a ponerle 10 para poder ver qué está haciendo. Vamos a correr. Entonces, este código me está generando tiradas de menos R a R y me está regresando 3 coordenadas, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, yo esto se lo puedo asignar a X, Y, Z, ¿no? Y match. Ahí está. Y entonces yo puedo decirle que me imprima print X, Y, Z, ¿no? A ver si lo hace. Y ahí está, ¿no? Ahí está. Y si se dan cuenta, las tiradas son diferentes a las de arriba, ¿no? Arriba teníamos menos 0.61 y acá abajo tengo menos 0.21, ¿no? Menos 0.90 y acá abajo 15, ¿no? Y si lo vuelvo a correr, pues ya son diferentes, ¿no? Entonces ya estoy generando números aleatorios, X, Y, Z. Y entonces, pues ahora sí puedo ejecutar mi función, ¿no? Ok. Pues vamos a ejecutar. Y pues resulta que esto tiene que, el volumen, mi integral, quedamos que era 1 entre, bueno, de hecho la variable suma entre n, ¿no? Ese es el valor esperado. ¿Están de acuerdo? Y la integral también iba dividida entre el volumen, ¿no? Que como les había dicho, era
8 por R al cubo, ¿no? ¿Sí o no? Vamos a ponerlo, ahorita vamos a hacer el valor esperado, ¿no? Vamos a dejar suma entre n, que nos imprima. Esperado. Entonces ahorita, un valor esperado de 4. Y si lo vuelvo a correr, 6, 5, 3, 6. Entonces, obviamente nunca va a ser 1, porque eso implicaría que todos los puntos cayeron dentro de la esfera, ¿no? Entonces, el tamaño de la esfera va a ser aproximadamente el volumen total del cubo multiplicado por el número de puntos que cayeron dentro, ¿no? Por el valor esperado de los puntos que cayeron dentro. Pues vamos a hacer 100 tiradas. 0.44, ¿no? 0.51, 0.54. Y aquí viene una pregunta un poco de espacio, de geometría. El valor esperado del valor de la función de Heaviside es la fracción de volumen que está ocupando la esfera, ¿no? Entonces, esa fracción de volumen, ¿alguien sabe cuánto vale? Vamos a darle 1000. Vamos a darle 10,000. Darle 100,000. Vamos a darle 1,000,000 de puntos. ¿Cuál es la fracción de volumen que está ocupando la esfera? ¿Sí se entiende la pregunta? Ok. Quise hacerlo con 3 dimensiones, pero la explicación con 2 dimensiones es más sencilla. Vamos a hacer la explicación en 2 dimensiones y luego me contestan. En 2 dimensiones, yo estaría en un plano cartesiano y yo tendría ahí una función de Heaviside con la forma de un círculo, ¿no? Mi volumen sería un cuadrado, ¿no? Nos vale menos R, 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 R menos R, menos R. Pues en 2 dimensiones, ¿cuánto vale el área cuadrada? Dos R al cubo, ¿no? Y entonces yo empiezo a agarrar, tirarlas al azar. Empiezo a agarrar una aquí, una acá, una acá, una acá, una acá, una acá, una acá, una acá. Voy a agarrar puntitos al azar, ¿no? Entonces, el valor esperado de la función de Heaviside
es simplemente la suma de h, xy, donde y es igual a 0 hasta n, dividido entre n. ¿Están de acuerdo? Y esta cosa tiene que ser aproximadamente la razón del área negra entre el área roja. El área negra entre el área roja. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Pues para el caso de un círculo, el área negra es el 2r al cuadrado. Y el área del círculo, ¿cuánto vale? Pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces yo voy a tener pi por radio al cuadrado entre 8, entre 4 r al cuadrado, ¿no? Generalmente r cuadrada y r cuadrada se mueren, nos queda pi entre el cuadrado. ¿Alguien sabe cuánto es pi entre el cuadrado? Muy bien. Entonces, si yo quisiera calcular el área del círculo, el área del círculo lo puedo despejar de aquí, ¿no? El área del círculo va a ser igual a el valor esperado de mi función de Feisal multiplicado por el área del cuadrado. ¿Están de acuerdo? Y entonces, esto es otra cosa que 8, bueno, en este caso sería 4r cuadrada, la suma de la función de h, x y y entre n hasta n. Y eso es aproximadamente el área del círculo. Entonces, en 2 dimensiones. ¿Ya queda más claro en 2 dimensiones que estamos diciendo? En 3 dimensiones, no solo con naranja. En 3 dimensiones, pues yo voy a tener el área de mi cubo o mi volumen. Mi volumen es 8m al cubo, ¿no? Y el área de mi esfera es 4 tercios de pi por radio cubo, ¿no? Entonces, pues de ahí voy a tener el valor esperado de la función de Feisal. Pues es la razón de estas dos cosas. Entonces, 4 tercios de pi por radio al cubo entre 8 por radio al cubo. Entonces, este se muere, este se muere. El 4 con el 8 también se mueren. Nos queda un sexto. ¿Cuánto es un sexto? Es aproximadamente todo. Y acá, el 10 de 4. ¿No? Entonces, si yo quisiera calcular el área de la esfera, es el área del cubo, 8r al cubo, multiplicado por el valor esperado de la función de Feisal. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo.
Entonces, nos había estado dando 0.52. Entonces, sí nos está dando, el valor esperado de la función de Heaviside, sí nos está dando bien. Entonces, para calcular la integral, tengo que multiplicar eso por 8r al cubo, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer eso, ¿no? La integral sería 8 por r al cubo multiplicado por la suma. ¿Están de acuerdo? Guardamos, lo corremos. Entonces, valor de la integral de Monte Carlo, ¿no? 4.19. Y eso era 4/3 de pi, ¿no? ¿Cuánto es 4/3 de pi? Print, el valor real de la integral. Quedamos que era 4/3 de np.pi por radio al cubo. Ahí está, ¿no? Entonces, vamos a empezar con poquitos tiradas, ¿no? Vamos a empezar con 10. Y vamos a hacer la prueba. Pues con 10, el valor de la integral de Monte Carlo es 4.8. El valor real es 4.18, ¿no? Pues ahorita no hemos mejorado en nada las sumas de Riemann. Con 100, 4.08, 4.18. Ya estamos más cerca, ¿no? Con 1000, si se acuerdan, con 1000 ya teníamos el 4.1, ¿no? Con el otro método. Aquí tengo 4.12. Y con 10,000 ya ni siquiera pudimos acabar, ¿no? Literalmente tuve que matar el programa porque no acababa. Pero aquí yo ya tengo 4.14 y 4.18. Con 100,000, que ya hubiera tardado un día con el otro método, pues ya estoy en 4.19, ¿no? Con 1,000,000. ¿Sí es 1,000,000? Sí, ¿no? Ya tengo 4.1839. Ay, le puse a correr de manera chistosa. Entonces, resulta que este método converge aproximadamente igual que las sumas de Riemann, pero se demora órdenes de magnitud menos. Pues resulta que cuando ustedes tienen una integral en un espacio-fase con muchísimas dimensiones, esta es la manera fácil de hacer una integral. ¿Queda claro? Sí, no. ¿Hay preguntas? Resulta que cuando se encuentran con este algoritmo, agarran y empiezan a mejorar el algoritmo, porque sigue sin ser muy eficiente. Y eso es lo que quiero ver el viernes. ¿Se acuerdan lo que les había dicho con Riemann? Cuando hacíamos las sumas de Riemann, de que si yo tenía una función muy plana, pues no tenía mucho sentido agarrar particiones ahí, porque pues eso no mejoraba la calidad de la integral. Pues resulta, ya tengo 18.94, 4.1894, ¿no? Entonces, y terminó en menos de un minuto, mientras que el otro lo dejé media hora y no acabó. Entonces, a partir de 3 dimensiones, esta cosa ya es mejor que el método de Riemann. ¿Ok? Pero resulta que los
computólogos y matemáticos recordaron que Riemann decía que pues no tenía mucho sentido agarrar puntos donde la función no cambia. ¿Qué función tengo aquí? Mi función de Heaviside. Y la función de Heaviside no cambia, ¿no? Es un pinche función escalón. Entonces, no tiene mucho sentido que yo agarre puntos en el centro de la esfera. Y tampoco tiene mucho sentido que yo los agarre muy por afuera, ¿no? Porque pues va a ser cero, siempre va a ser cero. Entonces, retomando la idea original de Riemann, dijeron, ¿y qué tal que me fijo en las zonas donde hay mucho cambio? Y eso realmente va a mejorar la precisión sin necesidad de aumentar mucho el número de pasos. Y eso es lo que se le llama una muestra estratificada. ¿Ok? Y hay dos métodos de estratificación muy usados. El algoritmo de Vegas y el algoritmo de Miser. Y eso es lo que verdaderamente va a ser poderoso al método Monte Carlo. El método Monte Carlo se basa en tiradas aleatorias, pero se mejora tirando de manera adecuada, haciendo tiradas inteligentes. Aquí yo estoy haciendo tiradas a lo estúpido, ¿no? Entonces, el viernes quiero empezar haciendo graficación en 2 y 3 dimensiones, para que sepan hacer gráficas en 3 dimensiones. Y por ahí ponemos los puntitos, ¿no? Que me dibuje mi circulito y que me vaya dibujando las tiradas, para que veamos dónde van cayendo los tachecitos. Y luego lo que vamos a hacer es no tirar a lo tonto, hacer tiradas inteligentes. ¿Ok? Pues bueno, yo creo que aquí le paramos.